querido, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Hola. Paco, buen día, Moni. Sí, por supuesto, sé que es muy hospitalario ese lugar, así que va a ser un gusto. Bueno, Lástima que hoy este buen clima, de alguna manera adelanto que se va a perturbar un poco porque la historia que tenemos para contar y compartir, Sí, Pato, Moni, hoy, es una historia triste. sí. Casi podríamos decir sin final, que lo hace, ya lo lleva al plano de la tragedia. Es algo que ocurrió hace 56 años, el 3 de noviembre de 1965. ¿Sabés de qué estoy hablando, Pato? sí, Sí. sí, claro que sé, Tito, porque justamente es un hecho que en Córdoba aún pervive por los familiares de los chicos que viajaban en el avión del TC-48, que acababan de recibirse, que hacían un vuelo de bautismo, y que eran cordobeses la gran mayoría de Claro. ellos. Así Cayeron, es. cayeron al mar, unos dicen, otros a la sierra, nunca se encontró nada y yo me imagino que ese enigma debe estar todavía vivo en familiar y en la propia Fuerza Aérea, ¿no? Totalmente, por eso, por todo lo que acabas de decir en esa muy buena síntesis, vale la pena recordarlo para que no caiga en el olvido, porque repetimos, es una historia abierta, no tuvo final. ¿Por qué? Porque ese avión, el TC-48 de la Fuerza Aérea Argentina, un Douglas DC-4, un cuatrimotor, se perdió ese 3 de noviembre de 1965 y nunca fue hallado. Hay una versión oficial, digamos, que es que cayó en el mar Caribe, porque volaba desde Panamá hacia El Salvador, en Centroamérica, en América Central. Era, como bien dicen ustedes, el vuelo de instrucción de la promoción 31 de la Escuela de Aviación Militar de la ciudad de Córdoba. Trasladaba 68 pasajeros, entre tripulantes 9, 5 oficiales y 54 cadetes que iban a recibirse de alférez cuando volvieran de ese vuelo de instrucción que iba hasta Los Ángeles. Había partido de Chile y era hasta Los Ángeles en Estados Unidos, donde nunca llegó naturalmente. Pero lo que le da el sentido trágico desde ya, además de la desaparición de la máquina, es que no se puede establecer qué pasó con esa gente, como bien dijeron ustedes también, la mayoría cordobeses, y vamos a hacer una rapidísima síntesis para que la teleaudiencia sepa medianamente de qué se trata esto. Como dijimos, era el vuelo de bautismo, eran dos Douglas cuatrimotores, el TC-48 y el T-43. Partieron de Córdoba, de la Escuela de Aviación, y este año coincidentemente los días calzan igual que en 1965, porque el 31 de octubre, cuando partieron de la pista de la Escuela de Aviación, acá en nuestra ciudad, las dos máquinas, era domingo. Y cuando se perdió contacto con el TC-48, miércoles, como ayer, 3 de noviembre. Bueno, listo. Los familiares saludando y despidiendo a los oficiales, a la tripulación, a los cadetes, los padres, en fin. Era un clima realmente muy, muy lindo. Partieron las máquinas, llegaron a Chile, cruzando la cordillera, de ahí a Lima, desde Lima a Panamá, a la base militar Howard, en Panamá, y de ahí seguían a El Salvador, donde una de las máquinas no llegó nunca. La hipótesis fue que había caído en el mar. Esta fue la versión sostenida por la Fuerza Aérea Argentina, porque la búsqueda en realidad la hizo la aviación de Estados Unidos, o sea, aviones de Estados Unidos, porque toda esa zona es una zona muy estratégica. Ahí está el canal de Panamá. Entonces Estados Unidos hizo la búsqueda aérea, sobre todo en la zona, en el mar, porque la presunción era que había caído en el mar. La última comunicación del TC-48 con la base Howard, donde había partido, dice: estamos volando sobre Mike 5. Mike 5, lo que saben o les gusta la aviación, es un punto de referencia
de enlace con el la siguiente base, que es Tegucigalpa, en Honduras. Bueno, hasta ahí todo bien, pero al rato, a los pocos minutos, hay una comunicación del TC-48 con Tegucigalpa, donde manifiesta que tiene fuego en el motor número 3, uno de los 4 motores, y está en emergencia, y pregunta dónde puede aterrizar. De ahí le dicen aterriza en Puerto Limón, que era un aeropuerto cercano a donde estaba sobrevolando. Bueno, se acabó, ahí se pierde contacto y no se sabe más nada. La presunción oficial fue que había caído en el mar. En la búsqueda aparecieron algunos elementos, y en esto quiero perder 30 segundos, porque fue muy controvertido esto de lo que apareció en el mar Caribe, flotando, ningún cuerpo, ninguna parte del avión, apenas algunos salvavidas, alguna gorra. Y escuchen esto, una bolsita de polietileno, donde adentro había la cédula de un cadete, $100 y un par de gemelos. Cuando la Fuerza Aérea le muestra, o le dice, o le cuenta y exhibe esto ante los familiares para decirles, miren, ya está, se cayó en el mar, desapareció, se lo comieron los tiburones, le decían los oficiales a los familiares, por eso no apareció ningún resto. Bueno, tremendo, feísimo. Lo cierto es que fíjense ustedes que un año después, a los familiares del cadete Buistás, Oscar Buistás, que era el dueño de la cédula, llega una carta anónima de alguien, de otro cadete, que le dice, mire, no puedo soportar el peso moral de esto, de no contar esto. Esa cédula la tenía yo, y él iba en el T-43, en el otro avión, porque Oscar me la dio, esa bolsita, porque me dijo, tenía miedo que se extravíe en el lío que era el avión, que iba sobrecargado. Entonces le dio esa bolsita y dice, ¿cómo puede ser que aparezca como parte de un rescate? Porque no estaba ahí, no estaba en el TC-48. Hicieron pruebas, los familiares comprobaron que nunca había estado en contacto con el agua salada. Bueno, para hacerse las cortas, si no, no terminamos más. Lo cierto es que esto despertó, por un lado, indignación, porque la mala onda con la Fuerza Aérea fue de entrada, por la falta de compromiso, de interés en llegar o explorar otras alternativas, que es la que sostenían los familiares, de que la máquina había caído en tierra y no en el mar. Y esta versión se ve fortalecida cuando se conoce que hubo una comunicación posterior del TC-48 con otra máquina, un vuelo de LACSA, la línea aérea costarricense, porque sobrevolaba Costa Rica, y el piloto cuenta el diálogo que mantuvo con el TC-48 en emergencia. Pero es aquí que eso pasa bastante después de la comunicación con Tegucigalpa. O sea, voló mucho más tiempo. Y ahí es donde aparece la hipótesis firme de que volaba sobre tierra y se precipitó en la selva. ¿Qué motivó? Ustedes córtenme cuando crean que lo redondeo. No, va perfecto, está bien, dale, atentamente. Tito, ¿y? Porque acá viene lo más interesante, realmente, que es que como la Fuerza Aérea no quiso saber nada con admitir esta posibilidad de que la máquina hubiera caído en tierra, en la selva, entonces los familiares de las 68 víctimas de los pasajeros, algunos se trasladaron a Costa Rica y se metieron en la selva. Juan Tomilchenko, Oscar Bravino, los primeros familiares. Después se suma una dama que yo siempre le rindo homenaje, falleció algunos años, la esposa de uno del comandante, Mario Nelo Zurro, Clide Zurro. Clide me lo contó personalmente, así que la tengo de primera agua, digamos, esa historia, porque ella dejó a sus 4 hijos pequeños con los abuelos para trasladarse a la Costa Rica, meterse en la selva a buscar a su esposo y al resto. Era en condiciones, recuerden ustedes, en el 65, no había comunicaciones, no había GPS, no había localizadores, no había nada, era meterse a machete limpio y orientarse como pudieran en esa selva. Y ahí hay, bueno, eso es para un programa entero, Pato, Moni, por lo que cuentan ahí, pero está el registro, porque la revista Gente, ¿se acuerdan de la revista Gente? Sí. Era de gran tiraje, olfateó
con todo respeto, que era una cuestión mediática interesante, y manda a uno de sus mejores periodistas, Jarito Walker, que después un desaparecido de la dictadura. Es tremendo, todo esto tiene condimento, por donde lo buscás aparece un elemento. Jarito Walker y un fotógrafo que acompañaron a los familiares en la travesía en la selva. Entonces la revista Gente publicó 6 números seguidos, en tapa, el tema de la búsqueda. Y ahí cuentan, por ejemplo, el encuentro de los familiares con indígenas, porque la zona estaba poblada, la selva, en medio de la selva, como las películas de Tarzán, valga con todo respeto a la comparación. Entonces, y ahí aparecen otros indicios que fortalecen la hipótesis de que el avión había caído en la selva, porque por ejemplo aparece un nativo, un tal Porfirio, luciendo, o le comentan a los familiares, que tenía plata, que tenía elementos, camisas, botas, zapatos, que bien podrían pertenecer o podría haber hallado el avión, como él mismo lo manifestó, el Porfirio este. Cuando fue llevado a declarar, negó todo. Esa población nativa eran los cabécares. Son los cabécares, una población originaria de los misquitos, de esa zona de América Central, muy ladinos, muy desconfiados de los blancos, los llaman los castellanos en las transcripciones que he tenido a la vista de las declaraciones, dicen el avión de los castellanos, con mucha desconfianza. Lo cierto es que no aportaron nada, mentían, confundían a los familiares, se creó una gran tensión. Bueno, tuvieron... Tito, discúlpame, más allá de eso, y efectivamente para redondear la historia, te pregunto a vos, que sos un conocedor, ¿cómo puede ser que no haya aparecido un resto del avión o de alguna de las víctimas después de tantos años? ¿Haya caído en el mar o haya caído en la montaña? Ahí está lo que... Ese es un tremendo misterio. Che, encontraron el... Aparte de un avión, 68 personas, no estamos hablando de algo insignificante, algo... Me parece que buscando, y aparte teniendo la versión de que había caído sobre tierra, ¿por qué no se investiga por allí? ¿Qué necesidad hay de archivar la causa y de decir, no, fue en el mar, se lo comieron los tiburones y un manto de silencio? ¿Por qué? Eso fue la primera, Moni, durante muchos años la Fuerza Aérea se cerró en ese hipótesis, desaparecieron todas las pruebas. Cuando los familiares estuvieron en el edificio Cóndor, le dijeron que la parte donde estaban el archivo, el expediente, el TC-48 se había siniestrado y no estaba. O sea, la Fuerza Aérea siempre tuvo una actitud claramente reticente a la búsqueda de la verdad. Recién cambia esta actitud allá por el año 2008, que hay lo que se llaman los operativos Independencia, rápidamente, que fueron búsquedas ya sí, digamos, patrocinadas por la Fuerza Aérea, por el gobierno argentino, fueron varios operativos, 7 en total, no buscando en la zona donde posiblemente estuviera, con más elementos modernos, tecnológicos. Encontraron, todo lo que se encontraron fueron unas ruinas de pueblos originarios muy interesantes, pero nada del avión. Hay varios máquinas en ese sector que se siniestraron, porque es impenetrable, es realmente impenetrable, y como decían los familiares, a lo mejor pasás a 2 metros y la selva es tan intrincada, tan cerrada, que no lo vas a encontrar. Lo cierto es que, para redondearles a ustedes, ¿qué pasa con los familiares? Muchos de los pioneros de la primera generación ya no están en este mundo, entre ellos Pide Zurro, el Besia Samaniego, todos cordobeses, todos cordobeses. A ver, Pato, una más, 10 segundos. ¿Te acordás de Graciela del Río, la excelente nadadora, la querida nadadora cordobesa? Sí. Bueno, la campeona estaba de novio, Graciela me lo contaba años atrás, por supuesto en vida, con uno de estos chicos, me contaba de las reuniones que se hacían, porque los pobres familiares estaban a la buena de Dios, se manejaban con radioaficionados, no tenían apoyo oficial, tenían que juntar platita como fuere para bancar los gastos allá, que eran muy importantes. Estamos hablando de un país extranjero, etcétera, etcétera. Bueno, concretamente, la búsqueda hasta hoy no ha dado resultado. Los familiares siguen, muchos de ellos insistiendo ya por tercera generación, porque además de aquellos padres están los esposos, los hijos y ahora los nietos de las 68 víctimas, y lo que buscan, y con esto redondeo y termino, lo que buscan es la verdad, que es lo que queremos todos. Seguro. Que se sepa qué pasó, que se busque en serio,
que se haga un esfuerzo adicional a todos los que se hicieron, porque lo importante es cerrar esta historia. Una historia muy triste, una de las peores tragedias, como ustedes dijeron al comienzo, de la aeronáutica argentina, con tantas vidas en el camino, jóvenes, porque esa promoción, la 31, quedó diezmada, porque solo quedó con la mitad, digamos, de la promo, que eran los que iban en el T-43, el otro avión. Así que todo lo que se pueda hacer, ahora está suspendido, últimamente intervino Missing Aero, una compañía suiza que se dedica a esto, a la búsqueda de máquinas desaparecidas o perdidas, y hizo un operativo, trazó un plano digital con moderna tecnología, o sea que ahora hay más, digamos, posibilidades de la búsqueda, que está suspendida porque la última expedición no se realizó, estaba prevista para esta época más o menos, ahora viene la época de lluvias donde directamente es imposible, así que el año que viene posiblemente haya otro intento y ojalá, por el bien de toda esta gente, se sepa la verdad y puedan establecer qué pasó con sus seres queridos. Tito querido, brillante como siempre, emocionante la historia, el final está abierto, ojalá algún día podamos saber los cordobeses, los argentinos, qué sucedió con el TC-48. Te mando un abrazo, Tito, gran fin de semana para vos, cuídate. Gracias. Tito, un placer, gracias. Gracias, tremendo, Tito Domina, tremendo. Bueno, así lo despedimos a Tito, ¿sí? Dale.